Yo estoy convencido de que la prensa escrita e impresa tiene muchísimo futuro y que, aunque también creo que tiene un enorme futuro, todo el mundo electrónico que se avecina y que nos va a inundar y que nos va a cambiar nuestro concepto de civilización. Yo creo que lo que le ha hecho fuerte al periódico y lo que le ha hecho importante es que Jesús Polanco, desde la empresa y yo desde la dirección, coincidimos en el mismo empeño de hacer un periódico independiente. Naturalmente que con relación con el mundo y con la vida política todos los periódicos la tienen, y más un periódico de referencia como el nuestro, pero sin ningún compromiso, ni ningún servilismo, ni ninguna adscripción a ninguna ideología concreta, y procurando garantizar precisamente la independencia del periódico desde la autosuficiencia financiera. La frontera que tenemos trazada, la nueva frontera, son los 500.000 ejemplares de venta diaria, ¿no? Y el 1,5 millones de ejemplares los domingos, ¿no? Y yo creo que eso, que hace 2 o 3 años era una utopía, está mucho más cerca. Las últimas cifras de difusión del país del mes de marzo son de casi 450.000 ejemplares de difusión media diaria, ¿no? Esta es una empresa que sigue siendo el producto que recibe el lector igual en cuanto a calidades, entre comillas, de lo que era hace 20 o 30 años, pero la transformación que hay por dentro de las tecnologías es una industria, y muchas veces que digo que es un milagro que salga el periódico de la cantidad de procesos que hay industriales, informáticos, tecnológicos, comunicaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, todo esto tiene que estar mucho más... Ha girado un poco. Sí, ¿no? Y luego hay que tener cuidado. La técnica, los instrumentos han cambiado radicalmente. En aquella época, desde luego, bueno, era una redacción ruidosa, llena de máquinas de escribir, Olimpia, me parece, que armaban un escándalo notable, y hoy en día estamos en una redacción con ordenadores. En ese sentido han cambiado muchísimo las cosas, pero ese periodista, buscador de historias, que siente, digamos, una satisfacción intensa cuando consigue algo que otros no tienen, y que le duelen las noticias que otros dan y que él no tiene, yo creo que esa es la base de entonces, de hoy y de mañana.
tema de la España postfranquista era un tema apasionante. Para mí personalmente, que soy un editor y he estado en el mundo del libro y en el mundo de la imprenta y en alguna publicación desde los 17 años, me motivó de tal manera para participar en una aventura como la que suponía El País. Naturalmente, para hacer un periódico, tal y como nosotros lo entendíamos, necesitábamos un ambiente de libertad y una democracia parlamentaria al uso, que no existía en España, y por lo tanto la demanda de la libertad de expresión y del régimen de libertades en general era algo consustancial a nuestro empeño, ¿no? Bueno, para hablar del origen de País hay que remontarse al año 72 y hay que partir de la figura de José Ortega Espotorno, que es quien, con un grupo muy reducido, otras 4 personas más, Carlos Mendo, Darío Valcárcel, Juan José de Carlos y Ramón Jordán de Urríes, se les ocurre crear una sociedad que se llamaba Prisa. Yo soy amigo y colega entonces de José Ortega, los dos editores de libros, y él me pide que acuda a su llamada y acudo. Y ahí, con ese núcleo, empiezan a vivirse una serie de carrera de obstáculos que va poniendo el tardofranquismo para impedir que este periódico o esta idea de periódico cuajase. El núcleo de accionistas era la España liberal, yo creo que la España democrática que había convivido con el franquismo, y hubo muy poca gente. Por ejemplo, puedo decir, una de las anécdotas, no hubo nadie del Partido Socialista como accionistas. Después supe que había habido una consigna de que era un proyecto en el que no había que participar. Ironías de la vida, cuando después nos han dicho que si somos y dejamos de ser. No ha habido, ni hay, que yo sepa, un miembro del Partido Socialista como accionista del País, ni nunca como consejero de Prisa, ni de... Yo creo que probablemente los sueños eran diferentes según quien se acercara o quien pretendiera o quien estaba en la aventura. Por mi parte, y creo que por la parte de Jesús Polanco, lo que queríamos era hacer un periódico. Y de alguna manera lo que queríamos era hacer el periódico, en el sentido de crear el periódico de referencia de la democracia española y un poco el periódico símbolo o imagen de la Nueva España. La verdad es que se buscaba nuevo periodismo, se buscaba redacción joven, y era un momento en que era difícil medir la capacidad que tenían los periodistas de aquel momento para poderles encomendar una responsabilidad de ese estilo. Yo recuerdo que esa fue una decisión que nos llevó tiempo. Había una serie, además, de compromisos tomados con respecto a todos los distintos grupos de accionistas. Pero en todas estas idas y venidas, la verdad es que se murió Franco. El problema del permiso dejó de existir y también el problema de los gustos, las apetencias y los rechazos de Carlos Arias, que era quien me miraba a mí como una especie de enemigo, de infiltrado de los rojos, como digo. Y por fin, pues, José Ortega y Jesús Polanco me sugirieron que me hiciera cargo del periódico directamente. Hacer El País no es fácil.
Ha tardado años en prepararse, a fondo. Ha tenido que reunir hombres y medios. Y ahora sí, el país empieza mañana. Hacer el país no es fácil, porque en el país no todos piensan igual. El País, diario independiente de la mañana. Me incorporo en diciembre del 75. A partir de ahí, nuestro deseo es correr. Se ha muerto Franco y, por lo tanto, cuanto antes salga el periódico, mayor oportunidad tendremos de implantarnos en el mercado y de llamar la atención de nuestros lectores. Lo que queríamos era hacer un periodismo profesional y aplicar los métodos y los sistemas que ya en ese momento funcionaban en Europa y en Estados Unidos. Yo había viajado ya bastante, siempre me ha gustado viajar y aprender en los viajes, y había mantenido bastante relación con la prensa europea y americana, fundamentalmente con la europea. Y lo que queríamos era hacer un periódico, no pretendíamos otra cosa. La crónica con la que se abre la primera página del número 1 es un poco fabricada, ¿no? Digamos, fue una crónica un poco de encargo que yo le hice a Ramón Vilaró, que estaba de corresponsal en Bruselas entonces. Un poco de encargo en el sentido de que queríamos que fuera una crónica emblemática del periódico. Esa idea de legalizar los partidos políticos, entonces prohibidos cuando sale el periódico, y para nosotros era básica porque era, digamos, una de las columnas vertebrales de la construcción democrática, lo mismo que la idea de incorporación a Europa, porque estaba en la base de la fundación al periódico. Yo recuerdo, hoy me parece de una osadía sin límites que nosotros sacáramos un periódico con una máquina que había tenido 7 horas de rodaje desde que se montó. Absoluto disparate. Salió bien, aparte de que el día del comienzo, el 4 de mayo, tardamos, no sé si fueron 14 horas o 16 horas en hacer la tirada, que eran, no recuerdo, 300.000 ejemplares o cuánto es lo que nos planteamos, porque el papel rompía, porque los nervios de todo el mundo, aquello fue espantoso. Yo me acuerdo el chiste que hacían algunos de nuestros amigos, que el subtítulo del País, Diario Independiente de la Mañana, cuando decía que era efectivamente Diario Independiente de la Mañana porque salía por la tarde. Tuvo una enorme aceptación en la calle. Yo creo que porque era un periódico diferente en su contenido y en lo que decía, y diferente también en su aspecto externo, en su formato, en su diseño. Un periódico verdaderamente nuevo para la época. El equipo humano en la redacción lo construí prácticamente todo yo, con gente muy joven. En primer lugar porque encontré bastante escepticismo
en los profesionales ya arraigados o ya hechos respecto al proyecto. Probablemente escepticismo respecto a mi propia persona, yo tenía 31 años entonces. La verdad es que la redacción que creamos fue muy joven, tenía una media de 23 años o así, o 24 años, muy entusiasta y muy inexperta. El periódico formaba parte de nuestra vida personal formaba parte de la vida del periódico. Eso era una mezcla rara en la que nacían y morían historias de relaciones personales, cruces de todo tipo, pero al mismo tiempo lo que seguía existiendo desde luego era una gran ilusión por un proyecto profesional. Un modelo previsto es la consecuencia de la colaboración de unas personas. Yo creo que hay una pareja fundamental constituida por Juan Luis Cebrián y Javier Baviano. Los dos se entendieron a las mil maravillas desde el primer momento y se pusieron a trabajar codo con codo resolviendo las papeletas de todo tipo que se presentaban todos los días. Y yo creo que esa fue la clave, echar mucha juventud. Ellos dos en aquel momento tenían 30 años. Después de que sale el periódico hay un primer momento de crisis nacional con la llegada de Suárez al poder. Fuimos beligerantes en ello. Nos preocupaba además que fuera un antiguo falangista y ministro secretario general del movimiento, el primer ministro de la monarquía democrática. No lo entendíamos entonces. Se publicó el famoso artículo de Ricardo de la Cierva contra Suárez también. Es decir, ese fue un primer momento en el que el periódico gana mucho prestigio entre los lectores. El otro momento a continuación que le da al periódico mayor capacidad de captación es precisamente el secuestro de Oriol. Yo recuerdo que con el secuestro de Oriol me llamó Juan Luis en un momento en el que todavía no se sabía quiénes eran los autores y más bien, como ocurría casi siempre, pues las primeras investigaciones apuntaron inmediatamente hacia ETA. Me llamó y me pidió información, pero vamos, me pidió fundamentalmente información sobre si era o no ETA. Y hablé con él pues un par de horas después y le dije que según mis fuentes, desde luego, lo único que yo tenía claro es que no era ETA. Bueno, aquí ya es una historia que creo que no se ha contado suficientemente. Los orígenes del Grapo son muy confusos. El País fue elegido por el Grapo como el vehículo de hacer llegar a la policía y al gobierno los mensajes tanto de los secuestradores como del propio Oriol. De modo y manera que nos vimos envueltos en una historia muy siniestra, creo que sin aclarar dentro del proceso de la transición española, que se complicó cuando me aplicaron a mí la ley antiterrorista y entraron en mi casa 17 guardias civiles buscando a Oriol, pensando que lo podía tener yo secuestrado, lo cual pues verdaderamente era una cosa, por un lado bastante chusca y por otro lado bastante preocupante. Me desarmaron todas las armas de juguete de mis hijos y levantaron todas las alfombras buscando dónde tenía el zulo, pero eso pone de relieve lo ridícula por un lado y lo dramática por otro que era la situación española, cuando se pudo llegar a aplicar la legislación antiterrorista al director del País. En la redacción de Madrid yo creo que el momento de máxima tensión fue a raíz del atentado, ¿no? O sea,
bueno, una bomba que de pronto provoca un muerto y serias mutilaciones a otro trabajador, yo creo que fue el momento más terrible. Esta bomba nos la enviaron por correo, la enviaron a la redacción, pero la abrieron los servicios auxiliares y fue Botones el que murió y otro quedó herido, y el jefe de los servicios auxiliares quedó muy seriamente herido, y prácticamente podemos decir que hoy vive solo gracias a su voluntad de vivir y a los milagros de la ciencia médica, ¿no? Estaba enviada por la extrema derecha y era una bomba inicialmente dirigida a García Candau, que era entonces el redactor jefe, y con la intención de que hiciera explosión en la redacción, ¿no? Nos había matado a un chiquillo de 20 años, que era precisamente el hijo de mi cocinera, que yo había metido a trabajar, y que además era un chico de 20 años tenía, que le había visto yo desde niño y que se había criado casi con mis hijos, y que era una... y esa sensación que uno vive cuando matan a otro por cosas que el otro no es responsable, y que en todo caso la responsabilidad le toca mucho más a uno. Es verdad que galvanizó mucho el espíritu de la redacción, y no solo de la redacción, de todos los empleados y todos los trabajadores del periódico, y que constituyó un hito desgraciado y traumático en la vida del país periódico, que sirvió también para aglutinarnos y para solidarizarnos un poco más unos con otros. El éxito del país coincide con el resultado de las elecciones de junio del 77, y el resultado de las elecciones demuestran que son las tesis del país periódico las que son ciertas. Y entonces los núcleos de poder españoles y la sociedad en su conjunto son cuando toman conciencia de que el fenómeno del país ha tomado una fuerza extraordinaria. Una vez que se ve que el periódico va a jugar un papel importante en la vida española y que va a ser influyente en el proceso político de la transición, hay un sector de los accionistas que entiende que se ha desviado el periódico de su inicial vocación fundacional, que nos acusan de haberlo orientado hacia la izquierda, y también y otro sector que se apoya en ese sector anterior, que lo que quiere es simplemente quedarse con el periódico o asumir su influencia. Ahí fue muy importante la posición de Jesús Polanco, que entonces era consejero delegado y uno de los primeros accionistas, pero no necesariamente el primero en ese momento. Él tuvo la decisión de apoyar al periódico y de apoyar su independencia y de apostar por él. Y paradójicamente eso hizo que fuera más fuerte la alianza entre Jesús Polanco como editor y empresario y yo mismo como director y la redacción del periódico. El estatuto de la redacción nace en ese ambiente y nace como defensa previsible de la redacción frente a intromisiones espurias vía accionariado, vía capital, en lo que podía ser la línea de independencia del diario. ¡Quiete todo el mundo! Yo estaba convencido que si triunfaba el golpe no sabría lo que pasaría en España, pero mi periódico tenía los días contados, eso para mí era claro, ¿no? No teníamos pistolas ni ametralladoras, pero teníamos un periódico y yo creo que debíamos usarlo en la defensa nuestra como ciudadanos y como periodistas y como contribuyentes a la construcción de un país en libertad, ¿no? Y llamamos a la redacción, mucha gente vino
espontáneamente a ver qué sabía. Cerramos las puertas del periódico y nos pusimos a hacer el diario como pudimos. Yo tuve la oportunidad de tener información excelente sobre lo que estaba ocurriendo. Desde enterarme de cuál era la unidad a la que se le había encomendado ir a ocupar el Diario 16 y El País, que estábamos muy cerca, los que tenían que ocupar Televisión Española, Radio Nacional, la operación que estaba programada. Recuerdo que en una especie de comando de urgencia que se montó en el despacho de Cebrián, el director, yo les conté parte de lo que sabía, tampoco quería dramatizar demasiado, y ahí estuvimos viendo la conveniencia o no conveniencia de sacar una edición especial contra el intento de golpe de Estado. Cuando sacamos el periódico, el general Sáez de Santa María estaba en el Palace junto con el grupo de generales que trataban de buscar salida a la situación, y él se encargó de hacer entrar El País en el Congreso y que lo leyera Tejero. Concretamente Javier Solana me ha contado muchas veces cómo cuando él vio que Tejero llegaba con El País debajo del brazo y ponía aquello de la Constitución, aunque no lo podía leer muy bien, pues se tranquilizó bastante respecto a lo que estaba pasando fuera. La noche de los transistores. La noche de El salir a la calle a vender un periódico contra el intento de golpe de Estado suponía un riesgo evidente para la gente que saliera. Seguimos en 9.25, en la cadena SER. El diario El País y otros diarios madrileños han lanzado a la calle esta noche una edición especial de 16 páginas, cuyo titular de primera página dice lo siguiente: Golpe de Estado, El País con la Constitución. Y yo creo que el hecho de que se leyera a través de las radios el editorial del País y se comentara que El País había salido a la calle, sirvió también precisamente para tranquilizar. Yo pensaba y sigo pensando que si El País se había fundado y había salido a la calle, era precisamente para no callarse en momentos como ese, ¿no? A partir de ahí creció nuestra popularidad y nuestra aceptación, la aceptación del periódico en la opinión pública. Creció sobre todo mucho nuestro aprecio en los medios internacionales. A los 5 años de salir, nos metimos en informatizar el sistema por completo. Nosotros hemos invertido todo lo que ha hecho falta para mantenerlo a la cabeza, digamos, empresarial de sus posibilidades. También hemos pensado en cómo guardar la autonomía y la independencia del país. Y ahí está el origen de que nosotros creásemos el grupo multimedia Prisa, que sus primeros fondos provienen de los excedentes que el país produce y que una vez que hemos consolidado el país podemos permitirnos el lujo de invertir en otras cosas, la radio, la televisión, y que creemos que en la medida en que el grupo Prisa sea cada vez más sólido y más diversificado, la independencia y la fuerza del país estará más grande. Y hablando de acontecimientos que vayan a ocurrir hoy, os recordamos que a las 5, bueno, ya va con un poco de retraso, Iñaki Gabilondo se acerca hasta la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, El País, para darnos una pequeña conferencia y revelarnos algunos de sus trucos sobre el periodismo. Ahí os vemos. Conocíamos desde el mes de septiembre que iba a cambiar la dirección del periódico porque Jesús de Polanco fundamentalmente había decidido que era el momento de crear un gran grupo multimedia de comunicación, y conocíamos que
Juan Luis Cebrián iba a ser la persona que iba a dirigir ejecutivamente ese grupo, y Javier Díaz Polanco como director general del País. Bueno, y ahí empezó una etapa de mi vida muy, muy distinta, ¿no? Ese cambio que lleva consigo una nueva forma de trabajo por parte de un director como Juan Luis, se asume por parte de Joaquín Estefanía desde el comienzo en una transición que podemos decir aceptada por todo el equipo, no solo aceptada, apoyada por todo el equipo redaccional. Hubo un momento de pequeña incógnita al comienzo de esta pequeñísima transición nuestra, si la queremos llamar así, y que enseguida se vio que el periódico tenía su vida propia y que además era bueno cambiar a la gente, porque Estefanía trajo nuevas ideas y inventó cosas nuevas, potenció determinados aspectos del periódico que estaban necesarios de ser potenciados. Lo mismo se puede decir de Ceberio después de Estefanía. El periódico no ha cesado de crecer, es decir, los cambios de dirección han sido cambios de director, no cambios de dirección. Al separar el periódico dentro de Prisa como una actividad más y ponernos a potenciar Prisa como grupo de comunicación, pues hemos podido hacer la actual SER, que yo creo que es muy diferente de la SER a la que nos incorporamos hace años. Hemos podido hacer Canal Plus, hemos podido impulsar nuestra actividad en la producción cinematográfica, hemos podido invertir en el extranjero, en el Independent, en Londres, en Público, en la prensa de México. En definitiva, hemos podido crear un grupo de comunicación en el que el País sigue siendo el acorazado, el símbolo. Hemos sacado productos para jóvenes como Tentaciones, que damos los viernes en el periódico. Hemos modificado, o mejor dicho, hemos hecho una renovación actual hace 2 meses en el País semanal. Transformamos el suplemento de libros Babelia, incorporamos el color, etcétera, etcétera. Todo esto sí que estamos viendo cómo los lectores están acogiendo el modelo de periódico que nació el 4 de mayo del 76, que lo siguen, que no solo están viendo las transformaciones, sino que tenemos unos inputs por los estudios cualitativos que hacemos de mercado en que les gustan los cambios que estamos introduciendo y que fundamentalmente estamos conectando más con la sociedad española. A principios del verano de 1989, unos cuantos ciudadanos alemanes del este, comienzan a invadir las embajadas del resto de los países. Es la gran revolución de los países del este. Poco después se produce la caída casi en dominó de Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera, y luego la caída del muro de Berlín. Y con eso caía una forma de ver la vida que era la nuestra propia, la de muchos de nuestros lectores y la de la inmensa mayoría de la redacción de este periódico. Maruja Torres y nuestro fotógrafo Juancho le estaban cubriendo la invasión de Panamá. Supimos que tenían problemas, como todos los periodistas, y a primera hora, yo lo recuerdo así, probablemente otros tengan otros recuerdos de las horas, es decir, a primera hora de la tarde supimos que Maruja estaba bien. Maruja logró conectar con nosotros, pero no sabíamos nada del fotógrafo. Tampoco pensamos nada horrible, ¿no?, de lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que alrededor de las 5 o las 6 de la tarde llegó un flash, creo que era de la agencia EFE, hablando de que Juancho había aparecido muerto, que le había muerto abatido por las balas. Bajé corriendo a la redacción, yo estaba en la tercera planta. En ese momento se hizo un silencio sepulcral en la redacción, es decir, paró todo el mundo de trabajar. Nadie comentaba nada, yo creo que todos estábamos reflexionando sobre lo que había pasado y casi sin tener que decir nada, frenéticamente todo el mundo se puso a trabajar, ¿no?
Yo creo que era una obsesión por sacar ese periódico y contar lo que había sucedido y todo eso, ¿no? El País empieza a imprimir en Madrid, después se toma la iniciativa de Barcelona para el mercado catalán, pieza clave también del desarrollo y de la expansión del periódico. Y actualmente El País está imprimiendo simultáneamente en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Burgos, en Vigo, en Las Palmas, en Roubaix, en Frankfurt y en México. Creo no dejarme ninguna. Recuerdo cuando empezamos la edición de Barcelona, en que teníamos que mandar las planchas con un aparato que era casi un modelo a prueba, el Laserite, que era con un rayo láser y que se mandaba por vía telefónica a Barcelona. Lo que sufrimos la noche que empezamos la edición de Barcelona, que aquello no funcionaba, hasta que los técnicos descubrieron que estábamos tanta gente invitados a la ceremonia que había subido la temperatura y había que irse, y que tuvimos todos que marcharnos hasta que bajó la temperatura, se redujo y la máquina empezó a funcionar, llegaron las planchas y pudimos empezar a imprimir. El País de México nace una vez que nosotros nos hemos metido en comprar una participación minoritaria, el 49%, de un diario popular mexicano, cuya estructura hemos mejorado y hasta el punto de poder utilizar sus talleres para imprimir el País en México. Comenzamos este proyecto desde la ilusión de ver la recepción de lo que es el periódico de España, pero es que además le añadimos el carácter de edición como otras que tenemos en España, con una edición propia de México, donde hay un equipo de redacción y donde ahí se publican todos los días de 8 a 16 páginas de información mexicana. Estamos contentos y creemos que en un futuro deberíamos o estamos pensando en desarrollar otras ediciones en el resto de América Latina. Yo soy un hombre que he vivido toda mi vida de trabajo, con un pie en España y otro en Hispanoamérica, y el tratar de llevar también a Hispanoamérica nuestros productos, digamos, de comunicación, pues para mí es un desafío permanente. Y por tanto, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo de México, lo hemos hecho. Me encantaría también poderlo hacer en Buenos Aires. Joaquín Estefanía plantea él el relevo, que bueno, que lleva 5 años, que estaría bien ir pensando en buscarle un sustituto, en fin. Yo creo que es uno de los puestos profesionales que desde luego para alguien como yo, que básicamente en lo que he trabajado siempre ha sido en prensa escrita, pues que te ofrezcan la dirección del País, yo creo que es digamos, un poco la aspiración profesional máxima, ¿no? Y el nuevo líder dice que Cotijana ha pasado el presidente y el general golpista. Se confirma que el acuerdo es convertir a Oviedo en ministro de Defensa, pero no ha tomado todavía posesión. Y el ministro del Interior ha dicho que todavía no. Llegamos a la conclusión de que entre los candidatos válidos para el puesto, Jesús Severio no solo era un hombre capaz de dirigir el periódico, sino que además era el prototipo de un jefe de un colectivo sin el menor afán de protagonismo, en un momento dado
en que los directores de periódicos, concretamente de la ciudad de Madrid, han hecho tal derroche de protagonismo que dijimos, probablemente lo bueno es que nosotros no lo tengamos. La prensa española, toda ella, es mejor que era hace 20 años. La competencia es mucho más dura. También es más grande y más fuerte la capacidad de respuesta que nosotros tenemos. Hay que tener en cuenta que salió El País a la calle con 60 o 60 y pocos redactores. Hoy tiene más de 300 y por lo tanto hay efectivamente una mayor capacidad de hacer y una mayor capacidad de servir por parte de los periodistas del país. Entonces yo preveo que vamos a seguir siendo el periódico de referencia durante muchos años. El diario El País hoy es todavía más el diario de referencia en España, como dicen los expertos, la referencia dominante. Cada vez se vende más y cada vez su información tiene más peso. Y yo creo que, manteniendo las pautas que hemos seguido hasta aquí, jugar a un profesionalismo profundo, independiente, y proteger la vida económica del país con una empresa que no tenga que hipotecar nada para seguir funcionando, es la mejor garantía que esa posición no solo la va a mantener, sino que incluso yo creo que la va a desarrollar. Mira, el reto de futuro del país, le veo muy bien, es que después de 20 años, su cifra récord de difusión la ha dado el año pasado. Y además con un incremento de 12.000 ejemplares que hicimos en el año 94, 408.000 y este año 420.000.
Yo creo que el periódico electrónico, en todos los casos, no en todos los casos en España, en todos los casos en el mundo, sigue siendo una incógnita. Yo pienso que el periódico en su actual configuración va a sobrevivir por lo menos durante el tiempo que me queda a mí de vida, y espero que me quede todavía un largo tiempo. Y que el periódico electrónico como tal no va a ser o no se va a parecer a las experiencias que realizamos ahora. Es decir, estamos viviendo un poco la prehistoria de ese cambio tecnológico. En estos momentos estamos aprendiendo a conocer, a hacer el país electrónico, y todas las experiencias que tenemos por delante, todas las sinergias que tienen que ver con lo que se llama multimedia, que no tiene que ver ya solamente con prensa escrita, tiene que ver con radio, con televisión, con satélite, con cable, etcétera, etcétera, está incorporada a nuestras vidas, ¿no? Y de eso todavía sabemos poquísimo, y sabemos poquísimo de las posibilidades enormes que va a dar lugar. Yo diría que hay una cosa que no ha cambiado y que además me parece lo más importante en un periódico, y es la búsqueda de una noticia, de una historia que otros medios no tengan. Yo creo que eso está en la base de cualquier medio, desde luego en un periódico que aspira a mantener su liderazgo, esa obligación de contar cosas que otros no cuentan es fundamental. Y eso vale para el país de hace 20 años, vale para hoy, y estoy seguro de que seguirá valiendo para el país de dentro de 20 años.